Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Jonathan Mira, de Bienvenido al Origen, y estás viendo Profecías Ocultas en Génesis. Empezamos. Abraham y la tierra prometida. Muy bien, pues lo dicho, bienvenidos todos al estudio bíblico online de Génesis. Como sabéis, el tema de hoy es Abraham y la tierra prometida. Se han dicho muchísimas cosas de Abraham, se ha contado su historia de muchas maneras y por lo tanto mi aspiración no está en decir nada nuevo de la historia de Abraham, pero sí me gustaría que en este estudio pudiésemos ver la historia de Abraham no desde nuestra óptica, sino desde la óptica de un judío en el exilio de Babilonia. Ya entraremos en eso, a hablar del exilio, abordaremos algunas cuestiones al respecto, en un momento lo comento, pero la idea de este estudio es cómo un judío que vive en Babilonia y está exiliado de Jerusalén, al leer esta historia, ¿qué estaría entendiendo y qué significaría para ese judío que está leyendo o escuchando el relato de Abraham? De ahí, sí, vamos a pasar a ver lo que implicaría para nosotros entonces. Desde esa perspectiva, desde esa óptica, lo vamos a trasladar a nosotros hoy. Entonces, vamos a dividir este estudio, que básicamente va a ser eso, en diferentes partes. En una primera parte vamos a ver qué le dijo Dios a Abraham, cuál fue la promesa, la alianza que Dios establece con Abraham, y de manera concreta nos vamos a centrar hoy en el aspecto de la tierra, porque es pertinente para el estudio. Después de eso, vamos a ver, como he dicho, cómo lo entendieron los judíos en el exilio de Babilonia, y para ello, pues vamos a hablar de la deportación, no vamos a profundizar en ello, pero sí vamos a hablar brevemente de la deportación del cautiverio babilónico. Vamos a hablar también de cómo se desarrolló la vida de los judíos en el exilio. Todo esto desde la Biblia hebrea. Vamos a tomar también alguna otra fuente a nivel histórico, pero principalmente desde la Biblia hebrea. Y vamos a ver también el regreso del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Entonces, viendo esto, lo compararemos con el viaje de Abraham desde Ur a la tierra de Canaán. Veremos ahí una relación entre los judíos del exilio y Abraham y el viaje de Abraham. Y entonces será cuando lo traslademos a nosotros y veamos las implicaciones que tiene para cada uno de nosotros. Bien, básicamente esta va a ser la estructura que vamos a seguir. Así que empezamos con el primer punto, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Para ello vamos a ver, y no vamos a coger solo un texto, vamos a ver varios textos de Génesis. El primero de ellos está en Génesis 12, pero antes de entrar en el texto de Génesis 12, decir que Dios le habló a Abraham un total de 8 veces. No más, pueden parecer más, porque están condensadas en unos pocos capítulos, pero a lo largo de su vida, 175 años que vivió Abraham,
solo le habló Dios en 8 ocasiones. 9 si contamos el episodio de Génesis 22, cuando Dios le pide a Isaac. Dios le habla al principio y luego el ángel le habla al final de ese evento. Yo la cuento como una sola porque forma parte de un solo episodio. Pero si contamos eso como 2 ocasiones separadas, tendremos 9, pero no más. Esto es significativo, porque he conocido gente a la que Dios le habla 175 veces en 8 años, al revés de Abraham. A Abraham realmente Dios le habló muy poco en proporción a los años que vivió, al menos según el registro bíblico. Y es Abraham, no es cualquiera. Entonces esto nos tiene que también dar alguna pauta para ver cómo Dios se relaciona con aquellos hombres, con aquellas mujeres en las que Dios mismo ha elegido. De las 8 veces que Dios le habló, otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que en todas y cada una de las veces que Dios le habla a Abraham, todas, sin excepción, tienen relación de manera más o menos directa con la promesa. La relación que Dios estableció con Abraham después, es una relación basada en una promesa que surge de Dios, Dios toma la iniciativa y todas las ocasiones están basadas en esa promesa. Esa promesa que Dios le hace a Abraham es una promesa que tiene una doble vertiente. Por un lado tenemos una herencia y por otro lado tenemos una descendencia. Herencia y descendencia. Herencia se traduce para Abraham en una tierra que va a ser habitada por su descendencia, por una nación que va a salir de él y de un hijo que él va a tener, de su simiente en singular. Y de la simiente vendrá ese pueblo, que habitará en ese territorio, en esa herencia. Por eso es una promesa con 2 vertientes. Herencia y descendencia van de la mano, porque no hay nación sin tierra. Una nación que no tenga tierra, no hay patria, no hay a dónde agarrarse. Por lo tanto, la tierra y la descendencia, la nación que van a surgir de Abraham, está relacionado. Ahora, de esas 2 vertientes de la promesa, hoy nos vamos a quedar con la tierra. ¿Bien? Toda promesa, por definición, es una promesa con cumplimiento futuro. Una promesa no se cumple en el momento que se hace. Una promesa siempre se cumplirá en el futuro. ¿Bien? Por eso he incluido la promesa que Dios le hizo a Abraham dentro de este estudio, que son profecías ocultas en Génesis. En este caso, no es tanto una profecía oculta. Realmente es una profecía que está a la vista de todos y, de hecho, es una profecía que estamos muy acostumbrados a escucharla. Cuando Dios llama a Abraham y le promete la tierra, promete bendecir, le promete hacer una gran nación, todo esto tiene un cumplimiento futuro, no un cumplimiento presente. Por lo tanto, tiene una dimensión profética. Lo que Dios está diciendo que va a hacer, no lo va a hacer en ese momento, lo va a hacer en el futuro. Ahora, estamos tan acostumbrados, y como hace poco lo decía alguien, hemos manoseado tanto las palabras de Dios a Abraham, que no es una profecía oculta porque haya que descubrir algo. Es una profecía oculta porque de tanto manosearla, la hemos ocultado. Ya estamos acostumbrados a verla, tan acostumbrados que pasa desapercibida. Entonces tenemos que recuperar de alguna manera esta profecía, que parte de ella se cumplió y parte de ella se cumplirá, como muchas profecías que tienen ese doble cumplimiento. Así que por eso está también dentro de esta serie de estudios de profecías ocultas en Génesis. Y vemos cómo Dios, como ya he citado en otras ocasiones, y viene ya siendo un lema de estos estudios, anuncia lo porvenir, anuncia lo futuro, lo que Él va a hacer a futuro, lo que va a pasar desde el principio. Y ese principio, recordemos que era Reshit, desde el Génesis. Y por lo tanto estamos en el libro de Génesis viendo acontecimientos que tienen que ver también con nuestros días. Ahora, vamos a hacer un resumen de qué le dice Dios a Abraham con respecto a la tierra. ¿Bien? La primera ocasión, voy a aprovechar para hacer un inciso, más que insistir. Dios le habla a Abraham en 8 ocasiones, pero con referencia a la tierra solo tenemos 5 veces.
Las otras tienen que ver con la descendencia. ¿Bien? Las 8 veces tienen que ver con la descendencia, pero con la tierra no tenemos tanta información. En 5 ocasiones Dios le habla a Abraham y le promete la herencia, la tierra prometida. La primera de ellas está implícita y es Génesis 12, del 1 al 3. Este texto va a ser importante para el estudio de hoy y lo vamos a retomar en más de una ocasión. Esta es la primera vez que Dios le habla según la Biblia hebrea, Génesis 12, del 1 al 3. Muchos conoceréis y os sonará el texto. Empieza diciendo, y leo de una traducción común dentro del mundo cristiano, Reina Valera 1960, y ahora hay algunas matizaciones a nivel idiomático. Y empieza en el versículo 1 diciendo, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es la primera vez que Dios le habla, y le habla en Ur de los Caldeos, en la tierra de su nacimiento. Primer momento que Dios le habla, y lo que le dice cuando nosotros leemos, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, este vete, en hebreo es lej lejá. Este lej lejá, según varios gramáticos del idioma hebreo, no es una sugerencia, no es simplemente la expresión de un deseo, es un mandato. Dios le está ordenando a Abraham que se vaya de su tierra y por lo tanto que salga de Ur de los Caldeos. No es una sugerencia, no es un llamado, como habitualmente se suele entender, de algo, una experiencia mística, algo que sintió Abraham. No, es un mandamiento. Dios está expresando su voluntad, pero por medio de una orden. Podríamos traducirlo de la siguiente forma. Quiero que te vayas. Quiero que salgas de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Eso es lo que Dios le está diciendo. Este lej lejá, cuando, si pudiésemos ver la construcción, cómo está gramaticalmente construido, y hiciéramos una traducción literal de los términos, lo que tendríamos es un sal de ti o un sal para ti. Ambas cosas podrían estar contempladas ahí. Por lo tanto, lo que implícitamente Dios le está diciendo, además de que salga literalmente de la casa de su padre, de la tierra de su nacimiento, de su parentela, es que la primera salida empieza en él mismo. Abraham tiene que salir de sus prioridades, de sus sueños, de sus expectativas, de su posición social, de su cultura, de lo que toda la vida ha conocido, para emprender luego sí ese segundo viaje físico. El primer viaje es un viaje que empieza en el interior de Abraham. Tiene que salir de todo aquello que le da seguridad, de todo aquello que le da confianza, de todo aquello que le da paz, que le aporta estabilidad, que es su mundo conocido. Y después puede emprender ese segundo viaje a nivel físico, que en ocasiones, y esto lo he visto de primera mano, se entiende como que Abraham tenía que mudarse de domicilio. Tenía que ir del pueblo a la gran ciudad, o tenía que ir de Andalucía, se tenía que mudar a Galicia. Pero esto no es lo que Dios le está diciendo. Dios no está invitando a Abraham a mudarse a ninguna parte. Este no es el mandato de Dios. Tampoco, y esto es algo que también he escuchado basado en este texto, tampoco es un llamado misionero. Hay personas a las que Dios ha usado de esa forma mediante este texto, pero este texto no es un llamado misionero para Abraham. Dios no le está diciendo a Abraham, sal de tu tierra para ir a predicar el evangelio a otros. Este no es el mensaje. El mensaje va por otro lado y lo iremos descubriendo de a poquito. Porque este lej lejá, este sal de ti, sal para ti, también sal por tu bien, lo podríamos entender, de tu tierra, de tu familia, tu parentela, el lugar donde tú has nacido, donde tú has crecido, donde te has desarrollado, y de la casa de tu padre. Las implicaciones que tenía para Abraham eran absolutamente todas. No había ninguna área de la vida de Abraham que quedase fuera de este ámbito.
Salir de la tierra para Abraham implicaba dejar una cultura, una sociedad. Implicaba dejar su mundo conocido, lo que él dominaba, lo que él estaba acostumbrado a manejar. E irse a un país que él no conoce, a una tierra en la que él no ha estado, en la que él no ha nacido ni se ha desarrollado. Implica también salir de un lugar, porque recordemos que él es de Ur de los Caldeos, y eso es Babilonia, o llegará a ser Babilonia. Implica salir de una cultura politeísta, con muchos dioses. Desde el punto de vista de la religión de Israel, es una cultura idólatra. Estar adorando a dioses extranjeros. Luego, salir de Babilonia implica también salir del politeísmo de Babilonia. Implica abandonar todo lo que ha aprendido, todos los conocimientos que ha adquirido de ese lugar, de ese país, de esa nación. Por lo tanto, tiene que romper con un vínculo que es nacional, que es social y que es familiar. Al dejar eso, Abraham, él también está renunciando a su herencia. Él está renunciando a heredar de su padre todo lo que podía heredar, y era mucho. Como ya veremos y desarrollaré en su momento en este estudio, Abraham era de la alta sociedad de Ur de los Caldeos. Y Dios le está ordenando, sal de ahí. Sal de ahí, pero no para ir a un lugar mejor. Hablábamos esta mañana también que en Ur de los Caldeos había casas. Había casas. Probablemente, para lo que sería aquella época, Abraham vivía en uno de los chalets de Ur de los Caldeos. Y pasa de vivir en un chalet a vivir en una tienda. Esta orden de salir no era para ir a un lugar mejor. No era porque en Ur él estaba mal, porque en Ur él tenía pobreza y había escasez, y ahora iba a pasar a un lugar para estar mejor y tener mejor vida y mejorar su calidad de vida. Abraham no era un extranjero que tenía que huir de su país para ir a buscar un futuro mejor. Su país no estaba en guerra. De hecho, su país, su patria, gobernaba a otros. Él formaba parte del imperio, de la potencia de la época. No estaba oprimido. Eran otras naciones, en todo caso, que tenían que pagar impuestos. Pero ellos eran libres en ese aspecto. Con lo cual, Abraham formaba parte del imperio grande de aquella época. Y iba a salir de ahí para ir a una tierra, vivir en tiendas de campaña, no pequeñas, no pensemos que eso era un camping, pero perdía comodidad, perdía seguridad, dejaba la herencia paterna, la herencia familiar, y en este sentido era también una deshonra para la familia. Él rompía vínculos que muchos de nosotros tal vez no estaríamos dispuestos a romper. O tal vez el coste que pagaríamos por romper esos vínculos sería demasiado grande para nosotros. Pero esta orden de Dios consiste precisamente en esto. Consiste precisamente en esto. Y es importante que lo tengamos claro y tengamos claro el peso, el costo de la decisión que tomó Abraham. Porque la vamos luego a comparar con la decisión que tenían que tomar los exiliados. Y la decisión que también tenemos que tomar nosotros. Y esto lo iremos viendo hacia el final del estudio. Ahora, el salir no implicaba un salir y quedarse sin nada. Implicaba un salir y recibir una promesa, una herencia, pero que no le iba a ser dada en ese momento. Como he dicho ya, iba a ser dada en el futuro. Por lo tanto, es dejar algo que trae estabilidad al ser humano, que trae seguridad, que trae raíces al ser humano, para pasar a vivir sostenido y confiando en algo que no se ve, que sabes que se va a cumplir porque el Dios que te lo ha dicho es fiel, pero ahora mismo no lo tienes, es intangible. Y este es un paso de fe, como no puede ser de otra manera. Por la fe, Abraham salió, como dirá el escritor de la llamada Carta a los Hebreos. Por la fe salió porque no había otra manera de salir si no era por la fe. Hacía falta fe para dejar lo que él tenía, que era mucho, y pasar a poner toda su confianza en algo que iba a heredar a futuro.
De hecho, murió y, como dirá Esteban, Dios no le dio lugar ni para poner un pie. Por lo tanto, esa herencia aún Abraham no la ha recibido. Está por recibirla. ¿Bien? En eso consiste ese mandamiento de Dios, y Dios le asiste prometiéndole esa bendición. Te bendeciré. Y además promete que Abraham será bendición y que en su simiente, en él, en la simiente de él, serán benditas también todas las familias de la tierra. Y esto es precioso. No da tiempo de entrar hoy al significado de todo esto, pero hay ahí unas promesas de Dios de bendición, de acompañar a Abraham y de no abandonarle después de que él haya salido. Esta es la primera ocasión. La segunda ocasión es muy breve, la tenemos en Génesis 12:7, y lo único que le dice simplemente es: a tu descendencia daré esta tierra. La tierra en la que él está en ese momento, por lo tanto, es una parcela muy concreta de la tierra. Él ha llegado a Canaán y Dios habla antes de salir y después de llegar. Y Dios le dice: a tu descendencia, a tu simiente. Cuando lea descendencia en los textos, la palabra en hebreo es simiente. Por lo tanto, a tu simiente daré esta tierra. La tierra en la que está, de manera concreta. En la tercera ocasión que Dios le habla de la tierra, al separarse de Lot, Génesis 13, a partir del verso 14 hasta el 17, ya la extensión de la tierra es mayor. Ya no es esa tierra concreta en la que él está, sino es la tierra que ve, la que alcanza a ver. Aún así, no queda delimitada todavía. Las dimensiones, la extensión de la tierra prometida sigue siendo indefinida hasta donde alcanza tu vista. Hacia los cuatro puntos cardinales. Hacia el este, al oeste, al norte y al sur. Mira, y lo que ves lo daré a ti y a tu descendencia. Es importante esto, y lo que le dice es que la daré a ti y a tu simiente para siempre. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que la promesa de la tierra no solo es para la simiente de Abraham, es para Abraham. Abraham tiene que heredar la tierra que Dios le prometió. De lo contrario, si no fuese así, si no llegase a pasar, Dios no estaría cumpliendo su promesa. Dios no estaría siendo fiel. Y la Escritura nos dice que Él es fiel y que Él cumple lo que promete. Y que no es hombre para que mienta y ni para que se arrepienta. Por lo tanto, va a cumplir lo que ha dicho. Y Abraham murió sin haber heredado lo prometido. Luego aquí ya entraríamos, en caso de meternos ahí, entraríamos en el tema de la resurrección de los muertos. Ya se anticipa que Abraham tiene que resucitar para poder heredar. De lo contrario, si no hay resurrección de muertos, ¿cómo Abraham hereda? ¿Bien? Entonces aquí ya empieza a abrirse esa idea de la resurrección, de la trascendencia del ser humano más allá de la muerte. Y la segunda cosa, el segundo dato importante que tenemos aquí es el para siempre, le olam. O hasta la eternidad, traducen otros. Entonces la idea es que es un pacto, una promesa perpetua, no tiene fecha de caducidad. Le va a dar y le va a entregar a Abraham la tierra para siempre, va a ser suya y de su descendencia para siempre. Así que mientras esta tierra prometida, que ahora veremos los límites en la siguiente ocasión que Dios le habla, Génesis 15, mientras eso no sea una realidad, tenemos que seguir esperando el cumplimiento de la promesa. Tenemos que seguir esperando. No es algo que en la historia de la humanidad haya sucedido aún. Por lo tanto, está por cumplirse. De ahí que sea esa dimensión profética que estamos abordando y que estamos viendo. La cuarta ocasión, que la tenemos en Génesis 15. En esto voy rápido, simplemente es para tener una idea, una panorámica, y dar como pequeños flashes de lo que Dios va diciendo y tener una idea general. En Génesis 15, a partir de los versículos 18 al 21, recordemos que esto ocurre después de la guerra que él emprende por su sobrino Lot, que ha sido llevado preso, llevado cautivo, y él emprende una guerra, vuelve victorioso, pero no deja de haber temor en él de que ahora haya represalias. Entonces Dios le habla y le dice: tranquilo, yo soy tu escudo, yo te voy a proteger.
Vas a tener un galardón, una recompensa, no te preocupes, porque hay inquietud en Abraham. Dice, no me has dado hijo aún. Y aquí viene el pacto de las partes, el famoso pacto de las partes, donde Dios le dice, mira, tráeme estos animales, pártelos, los parte en dos, menos las aves, entonces tenemos 4 mitades enfrentadas unas a la otra, y al final Dios pasa por en medio en esa representación de la antorcha de fuego, de ese humo. Eso es un pacto según los términos y los conceptos de la época y de la cultura del antiguo Próximo Oriente. El pacto de las partes era algo común que se hacía, era como firmar un contrato. Este es el contrato que Dios hace con Abraham. Y este contrato también tiene implicaciones con la tierra. Es decir, que Dios haya prometido la tierra a Abraham y a la descendencia es un acuerdo legal. Desde el punto de vista de Dios, pero al fin y al cabo legal. Aquí hay algo que le otorga esa validez a la promesa de la tierra. Dice, y leo a partir del versículo 18, y este texto es importante también, en aquel día hizo Jehová un pacto, aquí lo tenéis, una alianza. De hecho, en hebreo no se hacen los pactos se cortan. ¿Por qué? Porque se cortaban animales por la mitad. Entonces, Dios cortó un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Y aquí sí ya no es la tierra en la que estás, ya no es la tierra que puedes ver, no es hasta donde llegan tus ojos. Esta es la delimitación, según Dios, de la tierra prometida, que ya os adelanto, no se limita solo a la tierra de Israel, que podríamos ver en un mapa actual. Va más allá, los límites son mayores. Dice, a tu descendencia, simiente en hebreo, a tu simiente daré esta tierra. Y ahora nos dice de dónde a dónde. Desde el río de Egipto, bien, por lo tanto ya nos hemos situado más allá de la tierra de Israel, hasta el río Grande. ¿Qué río Grande? El río Éufrates. Por lo tanto, la tierra prometida va desde el río Nilo, algunos hablan de un arroyo que hay en la península del Sinaí, pero hablaríamos desde el Nilo hasta el Éufrates. Esta es la tierra prometida. Esta es la tierra prometida, no solo es la tierra de Israel. Luego sí le va a especificar que esa tierra es la tierra de los ceneos, los ceneceos, los cadmoneos, y sigue con todos los feos, pero toda la tierra prometida, la extensión es enorme. La extensión es enorme. En algún estudio comenté ya que la extensión que va desde un río hasta el otro es la misma distancia que tenemos y que se nos da en Apocalipsis para definir la longitud de la Nueva Jerusalén. Desde un río al otro tienes la misma distancia, la misma longitud que mide la Nueva Jerusalén. Y recordemos, la Nueva Jerusalén es un cubo, igual que el lugar santísimo. Un cubo. Luego yo entiendo, y esta es mi manera de entender, la Nueva Jerusalén desciende del cielo a la tierra, como dice Apocalipsis, y la tierra a la que desciende es esta. Por lo tanto, lo que Dios le está prometiendo a Abraham, y así lo va a interpretar el escritor de la llamada carta a los Hebreos, es la Nueva Jerusalén. Es una ciudad celestial. Una ciudad cuyo fundamento y arquitecto es Dios. Es una ciudad, la ciudad de Dios, que desciende del cielo a la tierra. Y el lugar donde va ya queda delimitado en Génesis 15. A Abraham se le promete, y no tenemos tiempo de entrar aquí, el reino de Dios. El gobierno de Dios que se concreta en una ciudad, en una tierra, con un pueblo habitando esa ciudad. Luego, si os hacéis una idea, es una ciudad enorme, una ciudad descomunal, de las más grandes que ha habido en la historia. Creo que, y lo vamos a ver también, pero si no recuerdo mal, el imperio babilónico llegó a ocupar este territorio. El imperio babilónico llegó a poseer desde el río Éufrates hasta el Nilo. Llegó a tener esta tierra. Israel, en su época de mayor esplendor, en Salomón, prácticamente llegó, casi, pero esto nunca ha sido una realidad. Abraham y la descendencia de Abraham nunca han llegado a tener esta tierra para siempre para ellos. A la vista están las noticias a día de hoy. No tienen la tierra todavía. Aún hay conflicto por la tierra. Y aún se negocia con la tierra a cambio de paz. Aún no se ha cumplido.
está por cumplirse. Hay un cumplimiento a futuro. Esta es la cuarta ocasión que Dios le habla acerca de la tierra. Esa es la vertiente que estamos abordando. La quinta ocasión, Génesis 17. La quinta y última ocasión que Dios le va a mencionar algo con respecto a la tierra. Génesis 17, verso 8. Hay una vinculación, pues es el pacto o la señal de la circuncisión, señal del pacto, que Dios establece también con Abraham y la descendencia de Abraham. Y es después de que Ismael tenga 13 años. Bueno, Ismael tiene 13 años en el momento, nació, y después de 13 años Dios le habla a Abraham, le da esa señal de la circuncisión, cambia el nombre, cambia la identidad, reafirma su promesa de la simiente. Y con respecto a la tierra, en el verso 8, lo que le dice es, y te daré a ti, por lo tanto la tierra también es para Abraham, como he dicho, y a tu simiente, a tu descendencia, leeríamos Reina Valera, la palabra es simiente, en todos los casos que he leído descendencia, después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. De nuevo tenemos esa dimensión perpetua, eterna, para siempre, de esta promesa. Y seré el Dios de ellos. Y esta última parte también es importante que la tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque Dios, de manera soberana, ha decidido vincular el hecho de que Dios sea Dios de un pueblo, del pueblo de Israel, su pueblo, a la dádiva de la tierra. Por lo tanto, si Dios entrega la tierra, Dios es el Dios de ellos. Y Él se ha comprometido a la entrega de esa herencia porque su deseo es ser el Dios de ellos y que ellos sean su pueblo. Que ellos y que todo aquel que quiera ser parte de ese pueblo, lógicamente, por medio del Mesías. Así que esto lo tenemos que tener en cuenta porque Dios decidió vincular su honor a esta promesa. Hay una alianza, hay una dimensión perpetua, hay una promesa a Abraham y a la descendencia de Abraham, a la simiente de Abraham, y Dios se ha implicado personalmente en que esta herencia llegue a ser dada. De otra manera, Dios no podría ser el Dios de este pueblo. Esto es lo que Dios le dice de manera general y a vuelo de pájaro a Abraham con respecto a la tierra. Una promesa que también es profecía. Se tiene que cumplir. Ahora, ¿cómo responde Abraham a esta promesa? A este mandato de Dios de sal de tu tierra y de tu parentela. No tenemos tiempo, porque hay otras cuestiones que ver en este estudio, pero Abraham no obedece ni a la primera ni de manera perfecta. Pero a fin de cuentas, si no valoramos cómo Abraham salió, sino que valoramos el hecho en sí, va a decir el escritor de la llamada carta a los hebreos que Abraham salió, que Abraham por la fe obedeció para salir. Por lo tanto, hay una salida. Una salida que es verdad que hubo altos y bajos, pero que también por la obediencia se fue perfeccionando. Y Abraham obedeció. La mayoría de las dificultades realmente de Abraham no pasaban directamente por la tierra, sino que están más relacionadas con la descendencia, con el hijo. Esa es la preocupación de Abraham. Indirectamente tienen que ver con la tierra, porque si no hay un hijo, no hay nación, no hay tierra. ¿Bien? Pero la preocupación primera de Abraham es por la descendencia. Y todo lo que Abraham pregunta, increpa a Dios de alguna manera, es por el hijo. Es por el hijo y la descendencia prometida. Ahora, con respecto a la tierra, no tuvo él tanto problema. Al final salió, al final obedeció. Y él tuvo ese lej lejá, ese vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Finalmente, ya de una manera muy clara y evidente, en el capítulo 14-15, él se ha desprendido de esas tres cosas. Ya no está en su tierra, ya no está con su parentela y ya no está en la casa de su padre. Ya ha dejado atrás todo eso. Quedará un vestigio de idolatría que abandonará en el capítulo 20. Y cuando lleguemos al capítulo 22, Abraham, su única devoción, la única adoración, se la rinde única y absolutamente al Dios que se le ha revelado como El Shaddai, una revelación que tiene relación directa con el Dios de la promesa, porque es el Dios que todo lo puede llevar a cabo y que nadie puede impedir que lo lleve a cabo. Por eso es importante que Dios se revele a Abraham como El Shaddai, que así también se revelará luego a Isaac y a Jacob. Así que
Abraham sale y la obediencia de Abraham es determinante. Israel, no como nación política, sino como el Israel que ha permanecido fiel a las promesas de Dios. Siempre ha habido un Israel que ha permanecido fiel a Dios. Ese Israel existe porque Dios lo creó. Y esto mismo lo dice Dios. Yo te formé, yo te hice. Él se presenta como el alfarero de Israel, el que le ha dado forma, el que lo ha moldeado, el que ha hecho que Israel llegue a existir. Ahora bien, es imprescindible que haya un éxodo, el éxodo de Abraham, para que todo lo demás se pueda llevar a cabo. Si Abraham no sale, no hay gran nación. Es necesario que Abraham salga de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre, para que luego llegue a haber una gran nación. Y si miramos la historia del pueblo de Israel, siempre empieza con un éxodo. Tenemos el éxodo de Abraham. Luego tenemos el éxodo, que así lo conocemos, el éxodo con Moisés después de las plagas en Pascua, está el éxodo de Egipto. Y es a raíz de ese éxodo, de esa salida, que eso es lo que significa éxodo, es a raíz de esa salida que tenemos a Israel como tal, como pueblo libre. Hay otro éxodo. ¿Cuál es? El éxodo de la deportación. También hablaremos de él, cuando regresan los cautivos de Babilonia. A raíz de ese éxodo es cuando se reedifica el templo. Y es cuando Jerusalén vuelve a iniciar, es cuando vuelve a haber vida. Si no hay éxodo, no hay Israel. Es necesario que siempre haya un éxodo para que Israel sea lo que Dios ha querido que sea. Y de la misma manera en nuestras vidas está ese éxodo. Y en lenguaje del llamado Nuevo Testamento, eso se llama pasar de muerte a vida. Pasar del reino de las tinieblas a su luz admirable, por medio del Mesías, de Jesús de Nazaret. Si no está ese éxodo, si no está un lej lejá, un deja esto para ir a otro lugar, no hay vida, no hay promesas, no hay herencia, no hay nación. Así que el hecho de que Abraham obedezca a Dios, salga con todas las implicaciones que eso tiene para él, deje atrás todo lo que dejó para ir a una promesa, para vivir como extranjero y peregrino en una tierra que le pertenece, pero que aún no puede tomar posesión de ella, es imprescindible ese lej lejá, ese éxodo. Todo empieza con eso. Ahora, esta es la respuesta de Abraham y esta es la promesa de Dios. Ahora vamos a ver qué significó para los judíos del exilio en Babilonia, porque solemos leer esta historia viendo qué significa para nosotros hoy, pero es que los judíos en Babilonia leían esta historia o escuchaban esta historia. ¿Qué significa para un judío en el exilio? Escuchar que Dios le manda a Abraham, sal, y ver que Abraham sale. Luego, para ver esto y ver y entender qué significa para ellos, vamos a ver primeramente el exilio. Vamos a ver algunas cositas del exilio, vamos a ver cuándo ocurrió, de qué manera, vamos a ver cómo vivían los judíos en el exilio y después veremos ese decreto de regreso por Ciro, el rey persa. Empezamos pues con el judío en el exilio de Babilonia. ¿Cómo fue ese exilio? Bueno, en el año 586 aproximadamente, algunos dan algún otro año arriba, año abajo, pero más o menos sobre esa fecha, sobre ese año, Jerusalén, el templo de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, fue destruida a manos del imperio babilónico. El rey era Nabucodonosor en aquella época y Jerusalén queda absolutamente destruida. Y la mayoría de judíos de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín, de la tribu de Leví, son deportados, son llevados cautivos a Babilonia. En Jerusalén quedan los pobres de la tierra. Luego no es que quede abandonado Jerusalén, pero simplemente queda la gente más pobre, más humilde, para cultivar el campo, para que aquello no se lo coman las fieras y poco más. Ahora, antes de esa deportación, en la que como vemos no se va todo el mundo, ahora hablaremos de quién se va, hay otra deportación, hay una deportación anterior a esta del año 586. Antes de que el templo sea destruido y Jerusalén quede arrasada por completo, hay otra deportación, hay un primer exilio. ¿Y a quiénes se llevó el rey de Babilonia en esta primera deportación? Pues a la florinata de Jerusalén, a la crème de la crème.
lo más selecto. Vamos a leer en el segundo libro de los Reyes, capítulo 24, segundo libro de Reyes, capítulo 24, versos 14 y 15. Y allí nos da una idea de quién son llevados en este primer exilio a Babilonia. Fijaros, dice, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén. Esto es una manera general, no se lleva a toda Jerusalén de manera literal. Ahora va a decir que es toda Jerusalén. Y dice, a todos los príncipes, alta posición social. Dice, y a todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos. Luego todos los artesanos y herreros. No quedó nadie de este grupo, excepto los pobres del pueblo de la tierra. ¿Veis? Aquí quedan los pobres, pero se está llevando ¿a quién? A los príncipes, a los artesanos, a los que pueden aportar algo a la cultura y a la civilización de Babilonia. Asimismo, versículo 15, llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia, a todo hombre de guerra. Por lo tanto, se lleva soldados, se lleva a personas de la realeza de Israel, en este caso de Jerusalén, del reino del sur. Se lleva a la madre del rey, a las mujeres del rey. No va gente, como podríamos imaginarnos en una película, que ha habido una guerra y se llevan todos cautivos con harapos y que no sirve para nada esa gente, los venden porque le faltan dientes. De esto nada. Se está llevando a lo mejor de lo mejor. A lo mejor de lo mejor. Y esto también lo vemos en Daniel, en el libro del llamado profeta Daniel, capítulo 1. Si os fijáis, las características que el rey de Babilonia pide, las tenemos ahí, y no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, no son cualquiera los que el rey de Babilonia se lleva. Es inteligente, porque se está llevando el I+D de Jerusalén. Se está llevando a la gente de las altas esferas de la sociedad. Y van a mantener esa posición en muchos casos. Ese fue el caso de Daniel. Fijaros, Daniel capítulo 1, versículos 3 al 4. Le dijo el rey Nabucodonosor, a Aspenaz, que es el nombre del jefe de sus eunucos, gente que trabajaba en la corte real de Babilonia, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, por lo tanto linaje de gente de prestigio, que trajese de ese linaje muchachos jóvenes en quienes no hubiese tacha alguna, que no tengan defecto. Luego eran aparentemente apuestos, aparentemente guapos, aparentemente exitosos. Dice, no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría. Se lleva a la gente inteligente, no se lleva al tonto del pueblo. Se lleva a las cabezas pensantes de Jerusalén. Se lleva a la gente que hace que Jerusalén sea lo que es y se desarrolle como ciudad, como nación, como pueblo. Sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio, porque los quiere en el palacio. Luego va a haber judíos que van a ser llevados a Babilonia y van a estar ocupando las altas posiciones sociales dentro de Babilonia. Un ejemplo clarísimo es Daniel y los jóvenes, porque estas características las cumplía Daniel, las cumplía Ananías, Misael, Azarías y muchos otros jóvenes que no son mencionados por nombre, pero que son judíos que cumplen con estas características. Y van a estar luego como funcionarios del imperio babilónico. Después del rey venían ellos. No había nadie con mayor autoridad que ellos, aparte del rey de Babilonia, que la tenía absolutamente toda como dictador que era. Pero después del rey vienen ellos. Tenemos soldados del ejército de Israel que son incorporados a las filas de Babilonia. Y los soldados, el ejército, tampoco vive mal. Viven bien. No tengamos esa imagen del cautivo, del exiliado, como de alguien maltratado. Aquí no es el exilio de Egipto, donde tenemos latigazos, donde tenemos construcción de edificios, donde son esclavos y tratados como tales. Lo que tenemos es que son cautivos, sí, pero están ocupando las mejores posiciones dentro de la sociedad de Babilonia. Termina diciendo el texto del versículo 4, idóneos para estar en el palacio, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Bueno, esto tiene muchas implicaciones, porque ahora la universidad ya no va a ser la Universidad de Jerusalén, ahora va a ser la Universidad de Babilonia. Y en la Universidad de Babilonia van a aprender lo que todo joven de Babilonia aprendía.
Y no era Génesis 1, era la epopeya de Gilgamesh. Luego es otra cosmogonía, otra comprensión del mundo, del universo. Ahora van a entrar en contacto con los dioses de Babilonia, la religión de Babilonia, la cultura de Babilonia, la lengua de Babilonia. Va a haber una transferencia de identidad muy grande en estos judíos que son de la alta sociedad judía y siguen siendo de la alta sociedad en Babilonia. Por lo tanto, no viven mal, viven muy bien. Viven muy bien. Estos son los que tenemos en el exilio. Ahora, este exilio duró 70 años. 70 años son los que estaban profetizados, las desolaciones de Jerusalén. Ese era el tiempo que se había dado por medio del profeta Jeremías. Lo tenéis también, por ejemplo, en el segundo libro de las Crónicas, doy la cita nada más, a modo de referencia, segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, verso 21. 70 años es una vida. 70 años es una generación entera. Es tiempo suficiente, más que suficiente, para perder la identidad. Me acuerdo de un hermano querido que está aquí presente, que me comentó que sus hijos, él es de otro país, pero sus hijos han nacido aquí y ya no se identifican con el país de origen de su papá, sino que ellos se identifican con la cultura española, la manera de pensar española, el humor español, la lengua española, y ya no tienen ninguna raíz con su país de origen. Ni piensan en regresar a su país de origen porque ellos son de aquí, han crecido aquí y tienen la mentalidad de aquí. Ellos ya no son de donde son sus papás, son de donde han nacido, donde han crecido, donde se han desarrollado, donde se han formado, donde han hecho la familia, se han casado en algunos casos se casan con personas de aquí y hacen la vida aquí y su vida es aquí, no en el otro país. El otro país sigue siendo el otro, no el mío. A lo sumo es el país de mis papás. Luego hay toda una generación que nace en Babilonia, que crece en Babilonia, que se casa en Babilonia, que los hijos van a la universidad de Babilonia y nunca han estado en Jerusalén. Nunca han visto el templo de Jerusalén. Nunca han celebrado las fiestas de Dios, llevando nada a Jerusalén, ni al templo de Jerusalén, ni ninguna ofrenda de acción de gracias al Dios de Israel en el templo de Jerusalén. Por lo tanto, la identidad que podía estar muy firme y muy arraigada en los padres que habían salido de Jerusalén, ya no lo está en esta generación. Fijaros que Daniel es un joven cuando es llevado a Babilonia. Él creció, envejeció y murió, como veremos, en Babilonia. Y así tantas y tantas otras vidas de estas tribus, Judá, Benjamín y Leví, que se desarrollan ya en Babilonia y que no viven mal, que no les va mal, que les va muy bien además. Además de esto, hay un mensaje de parte de Dios que favorece que el pueblo judío que está en el exilio viva su vida en Babilonia y se desarrolle en Babilonia. Y lo vamos a leer, porque es realmente impactante. Al menos yo cuando tuve la relectura de estos pasajes, me impactaron de nuevo, porque es asombroso. Jeremías 21, capítulo 21, versos del 8 y 9. Fijaros, estos términos en los que va a hablar aquí el profeta de parte de Dios son tremendos. Ahora explicaré por qué. Dice, a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que quedare en esta ciudad, es decir, en Jerusalén, morirá a espada, de hambre o de pestilencia. Mas el que saliere y se pasare a los caldeos, a Babilonia, que os tienen sitiados, vivirá, y su vida le será por despojo. Fijaros en qué términos está expresando el profeta de parte de Dios. Pongo delante de ti la vida y la muerte. Se está expresando en un lenguaje torático. Cuando Moisés le habla al pueblo de Israel, en el libro, creo recordar que es de Deuteronomio, le dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. Y la vida es guardar la Torá, guardar los mandamientos de Dios. La muerte no guardarlos. Y aquí el profeta se expresa, hablando de parte de Dios, pongo delante de ti la vida y la muerte. Luego, el mensaje que está llegando al judío es que es tan importante
pasarse a Babilonia como obedecer la Torá. Porque eso es la vida. Y no pasarse a Babilonia es como desobedecer la Torá. Es muerte. El lenguaje que aquí se expresa el profeta es muy fuerte. Es impactante para un judío que ame a Dios y que quiera servir a Dios con todo su corazón. Finalmente y probablemente se acabará pasando a Babilonia porque quiere obedecer a Dios y agradar a Dios. Porque esto es lo que Dios está mandando. Es vida pasarse a Babilonia. Y lo dice Dios. Vamos a leer otro texto en el mismo libro del profeta Jeremías, capítulo 29. 29 vamos a leer versículos 4 en adelante. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad. Ya es algo que es un mensaje no para los que tienen que salir, sino para los que ya han salido y ya están en Babilonia. ¿Qué les dice Dios por boca de su profeta Jeremías a los que están en el exilio? Le dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad. Versículo 5, edificad casas y habitadlas. Desarrollaos en Babilonia. Plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí, no disminuáis. Es decir, haced vuestra vida en Babilonia. Tened hijos, que vuestros hijos tengan hijos, tened nietos en Babilonia. En 70 años les da tiempo. Y luego le dice en el versículo 7, fijaros, estamos hablando, hay que ponerse en la piel de esto, Babilonia ha arrasado Jerusalén. Es el imperio enemigo. Pero el mandato de Dios por boca de su profeta es este. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová. Hay que orar por Babilonia. Y es bueno, y Dios quiere que oremos por Babilonia. Es la voluntad de Dios para el judío en el exilio. Y esto también es determinante para algo que veremos en un momento. El mensaje que reciben de parte de Dios, estos exiliados, es clave. Es clave. Tienen que buscar el bien de la ciudad donde están, de Babilonia. Ahora, en el exilio, y a modo de resumen, muy rápido, nacen niños y niñas en Babilonia, por lo tanto, nacen fuera de Jerusalén, ya no tienen vínculo con la tierra de Jerusalén, no tienen vínculo con el templo está destruido, y no tienen vínculo con la tierra. Muchos tenían nombres extranjeros, ya no eran nombres judíos, asociados con el Dios de Israel. Muchos ya son nombres paganos para ellos, que no sería correcto decirlo así, pero muchos son idólatras, porque tienen relación con los dioses de Babilonia. Así que tienen nombres extranjeros, nombres de otros dioses, de dioses extraños. La identidad queda completamente transformada. Un ejemplo es Daniel, le cambian el nombre a Belsasar, y por lo tanto ya Bel era un dios de Babilonia. Daniel ya no es más Dios es mi juez. Ahora Daniel está asociado a un dios de Babilonia y su identidad depende de un dios de Babilonia. Luego tenemos el tema de la lengua, el idioma que aprenden, el idioma que hablamos nos forma también nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Y ellos están aprendiendo la lengua de los caldeos. Ya no nacen hablando hebreo. El hebreo cayó en el olvido, finalmente. Después, más adelante, se va a recuperar, pero el hebreo se pierde. Ya el pueblo de Israel no sabe hablar ese idioma. Acaba perdiéndose la lengua, desapareciendo, quedando relegada para un uso, en muchos casos, si cabe, sinagogal, como mucho. Pero en el día a día ya no se habla ese idioma, se habla el caldeo. En la formación académica es importante, el politeísmo en el que esa generación crece. Por lo tanto, tenemos una generación que crece fuera de Jerusalén, en Babilonia, y que se desarrolla y hace su vida, porque esa es la voluntad de Dios, no lo olvidemos, para esa generación. Están obedeciendo a Dios. Eso debilita el vínculo con Jerusalén, que llega a ser, y lo vamos a ver, en boca de Nehemías, la ciudad de los sepulcros de sus padres. Una ciudad cementerio. Una ciudad cementerio. Estamos en Babilonia, el imperio, la potencia mundial de aquella época, y Jerusalén es simplemente un cementerio, una ciudad de tumbas. Esta generación, si os fijáis, tiene mucho en común con Abraham. De hecho, tiene todo en común con Abraham. Abraham nació en Ur
de los caldeos. ¿Por qué nace Abraham en Ur de los Caldeos y no podría haber nacido en otro sitio? ¿Por qué está ubicado su nacimiento en Babilonia? Que va a haber toda una generación, la generación del exilio, que va a tener hijos en Babilonia y que van a nacer. Luego, yo estoy en el exilio, he nacido en Babilonia, leo la historia de Abraham y digo, Abraham nació en el mismo lugar que yo. Hay un vínculo entre Abraham y yo. Abraham es un semita, recordemos que su linaje, él desciende de Sem, que está fuera de la tierra de Canaán. Luego yo en el exilio, como judío, soy un semita del linaje de Sem, desciendo de Abraham, pero estoy fuera de la tierra que Dios prometió a nuestros padres. Recordemos en el estudio bíblico, en el Ego anterior, la profecía de Noé, la maldición a Canaán, ¿en qué consistía? Sem tenía que ser señor de Canaán, y por lo tanto eso también implica a nivel territorial. La tierra de Canaán le pertenece a Sem, a la descendencia de Sem. Luego tenemos a Abraham, un semita, que le pertenece a una tierra en la que no está. Está fuera de su tierra. En ese sentido es un exiliado, un expatriado, que no lo vive como tal porque ya ha nacido fuera de su tierra, pero esa es su verdadera identidad. Su posición social en Ur era elevada. Tenemos varios indicios en la propia escritura, en la Biblia hebrea, que nos llevan en esa dirección, a pensar que Abraham no era un cualquiera dentro del pueblo de la sociedad de Ur. Luego, ¿qué tienen en común con los exiliados? Ocuparon altas esferas de la sociedad, ocupaban altas posiciones. Abraham probablemente era parte de la nobleza, sino de la realeza de Ur, al menos esta es la imagen que nos trasladan. No era un muerto de hambre, no era un ganadero con 4 ovejas y 4 cabras. Era alguien que tenía mucho poder adquisitivo. Era alguien que contaba con ejército propio. ¿Quién cuenta con ejército propio si no es un rey, un ministro, alguien importante? Él tiene ejército. Entonces, todos estos factores, todas estas pinceladas que nos da la Escritura en la historia de Abraham, en el libro de Génesis, apuntan en esa dirección. Tenía riqueza, tenía una buena posición social y su religión no era la religión al Dios de Israel. Él no conocía a ese Dios todavía. Él era idólatra desde el punto de vista de Israel. Era politeísta. Y lo va a decir Josué. En el libro de Josué va a decir vuestros padres. Y esto es una referencia en plural a Taré, a Nacor y a Abraham. Vuestros padres adoraban a dioses al otro lado del río. El otro lado del río es Babilonia, Ur de los Caldeos. Luego estos jóvenes, estos niños que han crecido en Babilonia, están adoptando también la religión de Babilonia. Por esa misma pérdida de identidad, por esta asimilación en el lugar en el que viven. Y esto es algo que se vive tal vez en otros aspectos, pero que también se vive aquí. Cuando alguien viene de fuera, cuando alguien de fuera se va a otro país, cuando alguien de aquí se va a otro país a vivir, ese mismo proceso es el que estaba pasando aquí. Y tiene mucho que ver con Abraham. Ahora, así como Abraham fue ordenado, más que llamado, fue ordenado a salir de su tierra, también llegó el momento de que estos exiliados tenían que salir de Babilonia. Dios va a decirle a su pueblo, salid, subid a Jerusalén, volved a vuestra tierra, la tierra que yo prometí a vuestros padres, a vuestra tierra. ¿Y esto ocurre cuándo? Bueno, pues a la caída del imperio babilónico. Sube el imperio medo-persa y el rey persa, Ciro, decretó justamente esto, el regreso de los judíos a Jerusalén. Lo vamos a leer en Esdras, del sacerdote Esdras, sumo sacerdote era, del linaje de Aarón, Esdras capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le reedifique casa en Jerusalén, que está en Judá. O sea, Dios le pide a un rey extranjero que reconstruya el templo de Jerusalén. Y ahora viene el mandato, el decreto. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén.
Así que para Abraham fue un lej lejá, un sal, un vete. Para los exiliados fue un sube, porque a Jerusalén siempre se sube. Vengas de donde vengas, a Jerusalén se sube porque está en una colina. Luego, subid es una orden, subid a Jerusalén y reedificad el templo. El mismo llamado, la misma orden que Dios le dio a Abraham, ahora Dios, por medio de Ciro, el rey persa, se la está dando a los exiliados. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Qué pensáis? Abrumadora, ¿no? ¡Qué bien! Ha llegado el momento de volver. De ninguna manera, de ninguna manera. Esto no fue acogido con entusiasmo, ni mucho menos. Hablamos que apenas 50.000 exiliados, una proporción muy baja, lo vamos a ver, regresaron a Judá, regresaron a Jerusalén para reedificar el templo. Daniel, el llamado profeta Daniel, con todo lo que fue, con todo lo justo que es, que fue, y que la Biblia dice que fue uno de los pocos hombres justos que la Biblia menciona. Daniel no regresó y estaba vivo durante el reinado de Ciro, pero él no regresó. De hecho, la Biblia nos dice que fue prosperado durante el reinado de Ciro en Babilonia, bueno, en Persia ya, en el imperio persa, pero no regresa. Él murió en el exilio. Luego, de las 24 órdenes sacerdotales que David estableció, rey David, junto con otros miembros del sacerdocio de Israel, establecieron 24 órdenes sacerdotales. Las tenéis en el primer libro de las Crónicas, capítulo 24, verso 8. De esas 24 órdenes, solo 4 regresan a Jerusalén. Estamos hablando de que menos de un 20% de las familias o casas sacerdotales regresan. Más de un 80% del sacerdocio de Israel se queda en Babilonia, no vuelve. Como veis, la proporción es muy baja. Por eso digo, 50.000 exiliados que regresan es muy poquito. El número de exiliados era muchísimo mayor. En el caso de los sacerdotes, el 80% se quedan, un poquito más del 80%, se quedan en Babilonia. Josefo, el famoso historiador judío, en su libro Antigüedades de los Judíos, en el, no sé si el libro 10 o capítulo 10, el punto 8, él escribe lo siguiente, y esto se puede encontrar en su libro Antigüedades de los Judíos. Y hablando de los exiliados de Babilonia, dice lo siguiente: fueron muchos los que se quedaron en Babilonia por negarse a abandonar sus propiedades. Esta frase es esclarecedora de las motivaciones que no permitieron que los exiliados regresaran. ¿Por qué no regresaron? Porque en Babilonia vivían muy bien. Porque en Babilonia vivían muy bien. Ahora, ¿qué significa entonces el relato de Abraham para esta generación? Para estos exiliados. Abraham es el referente por excelencia dentro del judaísmo. De hecho, se refieren a él habitualmente como Abraham Avinu, nuestro padre Abraham, y es para el judaísmo, es el judío por excelencia. Para el cristianismo también es un referente Abraham, desde el punto de vista de la fe. Abraham fue un hombre de fe, de tal manera que se le conoce como el padre de la fe. La Biblia no dirá eso, pero de manera coloquial se le denomina así, el padre de la fe. Luego es claro que la fe fue un rasgo evidente, voy a decir desproporcionado en Abraham, especialmente en algunos casos. Uno de ellos, salir de Ur de los Caldeos. Luego, tanto para el judaísmo como para el cristianismo, Abraham es alguien grande, y con razón. Y Abraham, siendo quien fue, salió de Ur de los Caldeos, dejó su posición social, como he dicho antes y lo he mencionado al principio, no lo voy a repetir. Y ahora, pongámonos en la piel de un judío en el exilio en Babilonia, que tiene los mismos rasgos, las mismas características que tenía Abraham, y lee la historia de Abraham. Abraham, como verdadero judío, como padre de la fe, sale de Ur de los Caldeos. Y yo me quedo en Babilonia porque no quiero dejar mis propiedades. Sin duda, el relato de Abraham es un relato que confronta. No es un relato que dejaría indiferente al lector o al oyente de esta historia.
Tenía mucho que decir la historia de Abraham a estos exiliados. Sin duda, movería conciencias. Para aquellos que querían salir y volver a la tierra y reconstruir, sin duda era un relato que les animaba, les estimulaba, les daba confianza a ir hacia adelante porque el Dios de Israel estaba con ellos. Aunque todavía no, las promesas eran intangibles, igual que en el caso de Abraham, pero confiaban en la palabra de Dios. El exiliado que no regresa, el exiliado que se quiere quedar, porque su cuenta bancaria está llena, el relato de Abraham es un relato incómodo. Si yo fuera un exiliado que no quiero volver, para mí no querría escuchar esta historia. No querría que nadie me dijera, mira lo que hizo Abraham, ese referente de nuestro pueblo, tu padre, tu antepasado, el padre de la fe, mira cómo se comportó él cuando llegó el momento de salir. A mí no me gustaría escuchar eso. Ahora tengamos en cuenta, como he dicho, las profecías de Jeremías. Buscad el bien de Babilonia, creced en Babilonia, multiplicaos en Babilonia. Luego yo me preguntaría, ¿este es el tiempo de salir de Babilonia? ¿Cómo puedo tener la seguridad de que Dios quiere que regrese? Esto es una profecía que se está cumpliendo. Daniel tuvo que mirar en el libro del profeta cuando se cumplían las desolaciones. No podemos decir y afirmar que todos tenían tan claro que ese decreto era un cumplimiento profético. Ahora, también digo una cosa. Resulta que las posesiones, el tener posesiones, o el mejor que tener posesiones, es el tener nuestro corazón en las posesiones. Es un filtro para leer las profecías. Si yo no quiero dejar mis posesiones, probablemente me cueste más identificar que las promesas o las profecías se están cumpliendo. Porque no quiero dejar eso. Entonces no me interesa que esa profecía, ese tiempo de regresar sea. Porque si no es el tiempo de regresar, yo puedo seguir tranquilamente con mis negocios, con mi vida, con mi familia, con mis hijos, mis nietos. Ahora, si es el tiempo de regresar, yo tengo que dejar una vida. Yo tengo que tener un éxodo. Y no quiero salir, porque vivo bien. No estoy mal donde estoy. Y voy a ir a un lugar, y esto es otra cosa a tener en cuenta, que es un cementerio, que no hay nada. Yo no sé si alguna vez habéis realizado algún viaje más o menos turístico, habéis visitado algún monumento, que todo es ruina. Que necesitas a alguien que te describa lo que había allí porque solo ves un montón de piedras. Esto era Jerusalén. No había nada, no había casas. Yo aquí en Babilonia tengo mi casa, tengo mi chalet, están mis niños en la escuela, ahora los tengo que sacar de la escuela. No hay escuelas en Jerusalén. ¿Dónde los inscribo? No tenemos nada, no hay nada para comer allí. Ni siquiera hay tiendas, no hay comer, no hay nada, hay que empezar de cero. Hay que empezar de cero. Pero no empezar de cero yo. Es un pueblo que tiene que empezar de cero. Es una nación. Luego es difícil, cuando pones ambas cosas en una balanza, que gane el ir a Jerusalén. Dejarlo todo para ir a un cementerio, como he dicho. Luego ahora, lo que había, esa pérdida de identidad con la identidad de Israel, del pueblo de Dios. Ahora es a la inversa. Ahora yo tengo que decidir perder mi identidad como judío babilónico porque ya me he formado aquí. Ahora tengo que dejar eso, tener ese lej lejá que tuvo Abraham, dejar la tierra de mi nacimiento, mi parentela, la casa de mi padre, para irme, y eso es un desarraigo que ningún ser humano le gustaría llevar. Cuando una persona es extranjera, está fuera de su patria, sufre desarraigo. La patria es un componente muy fuerte en el ser humano. La patria tira, la patria mueve. Y hay más o menos sentimiento patriótico, pero la tierra de uno es la tierra de uno. Y cuando uno está fuera, hay ese sentimiento de nostalgia, hay ese sentimiento y ese deseo de regresar, a menos que uno tenga toda la familia aquí y aquí prospere. Ya no piensa más en volver. Y esto es el exilio en Babilonia. Para muchos judíos no tienen familia en Jerusalén, no tienen nada, y se tienen que sufrir ese desarraigo para irse al más puro vacío. No era fácil, no era fácil. Tenemos que tenerlo en cuenta, tenemos que poner todas las cosas en la balanza. Ahora, ¿qué significa? Porque esto era lo que significaba para los judíos en el exilio. Pero ¿y para nosotros? Desde esta perspectiva, si leemos la historia de Abraham como exiliados, no como exiliados, sino como personas que han nacido en el exilio, ¿qué significa?
Porque en este sentido también tenemos mucho en común con los que nacieron en el exilio en Babilonia y por tanto con Abraham, quien nació en el exilio y se desarrolló y creció en el exilio. 75 años tenía cuando llegó cuando llegó a Canaán. Salió de Ur de los Caldeos y llegó a Canaán con 75 años. No sé si era coincidencia o no que las desolaciones de Jerusalén tuvieran 70 años, pero por ahí andábamos. Luego, tenemos en común muchas cosas con los exiliados, con los nacidos en el exilio y muchas cosas en común, por tanto, con Abraham también. Dios ha prometido recoger, y estamos en la recta final, recoger y reunir a su pueblo. Vamos a leer algunos textos. Por ejemplo, Miqueas 4, capítulo 4, versos del 1 al 7. Y esto es una profecía para los postreros días, los últimos tiempos. Esa inquietud que hay en muchos, cada vez más, a raíz de todos los acontecimientos que están sucediendo alrededor del mundo. ¿Qué pasará en los últimos tiempos? Aquí tienes una respuesta. Dice, acontecerán los postreros tiempos, en los últimos tiempos, que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes. ¿Cuál es el monte de Jehová? Porque ese monte aún tiene que ser establecido en los últimos tiempos por cabecera de montes. Dice, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas, y habrá paz. No alzará espada nación contra nación, ni se ensañarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid, debajo de su higuera. Habrá paz, habrá tranquilidad, porque la boca de Dios, Jehová de los ejércitos, lo ha hablado. Paso al 6. En aquel tiempo, dice Jehová, juntaré la que cojea, como una referencia a una oveja que cojea, y recogeré la descarriada y a la que afligí. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Por lo tanto, se habla de una reunión, que también hay otras citas. Y para no tomar mucho tiempo, vamos a ir a algo que dijo Jesús que tiene que ver con esto. Hay más citas proféticas, tenemos Zacarías 10, Isaías 27:13, pero vamos a ir al llamado Nuevo Testamento, Mateo 24, y Jesús habla de esta reunión. Fijaros, Mateo 24:31. Dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Esa reunión va a ocurrir. Juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Allí donde haya dispersos del pueblo de Dios, van a ser reunidos y traídos a la tierra que Dios prometió a Abraham y a su simiente. Porque esa promesa es profecía y está por cumplirse. Por esto murió Jesús y por esto el Padre le resucitó, para reunir a los dispersos. Lo dice Juan, no hace falta que lo busquemos, os doy la cita para tenerla. Juan 11, 51 al 52. El sumo sacerdote, por cuanto era sumo sacerdote, sin saberlo, estaba profetizando que la muerte de Jesús era para esto, para reunir a los dispersos. Vámonos al libro del profeta Jeremías, capítulo 16. El mismo profeta que anunció el pasarse a Babilonia era vida, que anunció que el judío en el exilio buscase el bien de Babilonia, se desarrollase familiar, cultural, socialmente en Babilonia, también anunció esto. Jeremías 16, versos 14 y 15. No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto. Ese éxodo ya no se va a mencionar más, sino que lo que se va a decir es lo que dice el versículo 15. Vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Es decir, habrá un nuevo éxodo. Está profetizado en la Escritura. Y este no es un éxodo de una nación como era Egipto hacia la tierra de Canaán. Por eso va a caer en el olvido el éxodo de Egipto. Y este éxodo es mayor. ¿Por qué? Porque de los 4 vientos, de los 4 puntos cardinales de la tierra, allá donde haya dispersos del pueblo de Dios, van a ser recogidos y reunidos. De todas las naciones van a salir para regresar a la tierra prometida. Y ya hemos visto cuál es la tierra prometida. Por lo tanto,
en este punto de la historia estamos en el mismo punto que estaban los exiliados en Babilonia. A menos que, tal vez me pueda equivocar, pero en lo que conozco a la mayoría de los que estamos aquí y muchos de los que van a escuchar este estudio, no han nacido en Israel, no han visto nunca el templo de Jerusalén edificado, han nacido fuera de la tierra de Israel y han crecido y se han desarrollado fuera de la tierra de Israel, tal vez gran parte de su vida sin ningún vínculo con Israel, tal vez adorando a dioses extraños que no era el Dios de Israel, creciendo con la cultura del país donde ha crecido, con la lengua del país donde ha crecido, con los conocimientos que ha adquirido en la universidad, en su país de origen, donde se ha crecido, ha desarrollado, ha formado familia, pero eso no, personalmente, un vínculo con Israel, con Jerusalén, en muchos casos no está, como tampoco estaban los exiliados. Tampoco vivimos mal, tal vez no somos de la alta sociedad, pero no nos va mal. No estamos en la más absoluta de las pobrezas. Tenemos más o menos nuestros ingresos, tenemos casa, gracias a Dios. Esta mañana lo hablamos, no nos falta comida y tenemos que dejar todo esto para irnos a un lugar del que no sabemos nada, en el que no hemos estado nunca, a una tierra que no conocemos. Esto no es pasar de la tierra al cielo, porque la promesa de Dios nunca fue esa. Nunca fue cuando te mueras vas a ir al cielo. Esto tal vez te lo dijeron, tal vez lo escuchaste, tal vez lo creíste por mucho tiempo, pero Dios en ninguna parte te promete cuando te mueras vas al cielo. Porque si para ti la tierra es un infierno, claro que te quieres ir al cielo, eso es fácil. Pero cuando aquí lo tienes todo, cuando aquí estamos bien, cuando aquí tenemos seguridad, estabilidad, más o menos paz, o al menos ausencia de conflictos bélicos, ¿para qué nos vamos a ir a un lugar donde sí hay conflictos bélicos? ¿Para qué voy a emprender mi vida de nuevo en un país donde no se habla castellano? Tengo que aprender un nuevo idioma, tengo que aprender una nueva cultura, una nueva manera de pensar. Y no solo yo, tengo hijos, como tenían los exiliados en Babilonia. La decisión no es fácil. La decisión no es fácil, pero hay un nuevo éxodo que está por ocurrir. No conozco el tiempo. No puedo darte fecha para que la apuntes en el calendario. Pero hay un éxodo mayor que el éxodo de Egipto que está por ocurrir. También está profetizado en Jeremías 23, versos del 3 al 8. Es un texto paralelo al que hemos leído, que nos dice: yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas. El Salmo 23, léelo después de leer esta profecía. Salmo 23, Jehová es mi pastor. ¿Qué significa? ¿Un salmo para funerales? ¿O es que tiene implicaciones con lo que Dios va a hacer con su pueblo? Jehová es mi pastor significa que yo voy a tener un éxodo y estoy dispuesto a salir de mi tierra, de mi parentela y de la casa de mi padre. Estoy dispuesto a dejarlo todo atrás por una promesa. Creo que Jehová es mi pastor en este sentido tan literal, tan tangible, que esto no es andar por las nubes, sino que tiene que ver con un cambio de vida absolutamente radical. Yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas, de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver. Esto no es una sugerencia. Esto no es simplemente Dios nos está diciendo algo que le gustaría que pasara. Es algo que Dios va a hacer, sí o sí. Las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Versículo 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel. No solo Judá, no solo los judíos. Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, versículo 7, vienen días, dice Jehová, en que no dirán más de nuevo, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, habitarán en su tierra. Porque esta es la promesa. Y aún se tiene que cumplir. La pregunta para ti, la pregunta para mí, es: ¿tendrás tu éxodo? ¿Saldrás cuando llegue el momento? ¿Tendrás tu lej lejá? Y por la fe, igual que Abraham salió, ¿saldrás? Como ves, nuestra situación es similar a la de Abraham. Y es similar a la de los exiliados y a los que nacieron en el exilio
y crecieron en el exilio. Hay muchos puntos en común. Muchos, la gran mayoría, no regresaron. No tuvieron su éxodo. No hicieron caso al Lej Lejá, al sube a reconstruir Jerusalén y el templo de Dios. Se quedaron donde estaban, como hemos leído, por negarse a abandonar sus propiedades. Por negarse a abandonar sus propiedades. Es comprensible. No era fácil, como tampoco lo es ahora. Pero en este contexto, Jesús nos advierte acerca de las posesiones, no porque la riqueza sea mala, sino porque corremos el peligro de poner nuestra confianza en las posesiones. Ese es el problema, que nuestro corazón esté en las posesiones, en lugar de estar puesto en las promesas de Dios. Y Jesús nos advierte en Mateo 6, Sermón del Monte, acerca de esto. Y en el versículo 24 dice algo que aún cobró más sentido cuando vemos el exilio y cuando metemos a Babilonia de por medio. Porque en Mateo 6, verso 24, mirad lo que le dijo. Conocéis seguramente, os suene, la habéis leído, la habréis escuchado. Esta cita de Jesús. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Literalmente no dice riquezas, dice mamón. No podéis servir a Dios y a Mamón. ¿Y quién es Mamón? Porque esto no es un insulto. Este es el nombre de un dios caldeo, el dios de Babilonia para las riquezas y las posesiones. ¡Wow! Un dios babilónico para las riquezas y las posesiones. Y Jesús le está diciendo a judíos que no hace tanto tiempo que en su historia nacional vivieron el exilio y que muchos se quedaron en el exilio, y les está diciendo, no podéis servir al Dios de Israel y al Dios de Babilonia, a vuestras posesiones. Amaréis al uno y aborreceréis al otro, o viceversa. Pero las dos cosas no se pueden dar. En la parábola del sembrador hay una tierra donde la semilla crece entre espinos. Y finalmente esa semilla que crece no da fruto, porque los espinos la ahogan. ¿Sabéis lo que son los espinos? Lo explica Jesús mismo. No hay que inventar. Jesús nos da el significado de los espinos. Y lo tenéis en Mateo 13, versículo 22. Y dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Bendito sea Dios. Todas las tierras oyeron. Nadie se quedó sin escuchar. El problema no es escuchar. Todos escuchan. El tema es cómo reaccionan ante lo que escuchan. Y dice, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, no lleva fruto. Los judíos en el exilio de Babilonia, por sus posesiones, no dieron fruto. Cuando llegue el momento de salir de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, ¿obedecerás para salir o los espinos ahogarán la palabra que oyes? ¿Tendrás tu éxodo? ¿Qué es lo que te ata aquí? Si hay algo que te ata, ¿qué te ata? ¿Dónde está tu seguridad? ¿Qué es lo que te da estabilidad? ¿Qué es lo que trae tranquilidad a tu vida? ¿Un sueldo a final de mes? ¿La jubilación a los 65, 67? ¿La prejubilación? ¿Un trabajo? ¿Un entorno familiar? ¿Unas amistades? ¿Unos negocios? ¿Tu casa donde naciste, donde has vivido toda tu vida? ¿A quién sirves? ¿Por quién sientes devoción? Proverbios 11:4. Las riquezas no aprovecharán en el día de la ira. Babilonia está bajo la ira de Dios. Babilonia será destruida. Apocalipsis 19. Ha caído la gran ciudad. Ha caído Babilonia. Ha sido destruida. Ha venido a estar bajo el juicio de Dios. Igual que Sodoma y Gomorra llegaron a quedar destruidas. Pero fijaros que Lot puso su corazón en Sodoma y Gomorra y prosperó en Sodoma y Gomorra y tuvo familia en Sodoma y Gomorra y no, su esposa murió por resistirse a salir. Y Lot terminó como terminó, porque no escogió la tierra de las promesas, no escogió la herencia de Dios. Las riquezas no aprovecharán en el día de la ira. De nada va a servir lo que tenemos a día de hoy. Si eliges las posesiones, servir a las posesiones, pierdes a Dios. Pero si eliges a Dios, heredas un reino. El cambio es notable.
El cambio es notable, tal vez intangible en el presente, pero una realidad que se cumplirá en el futuro. Y no siempre es fácil, como Esaú, valorar la primogenitura en lugar de un guiso rojo. Y no sé si será casualidad, pero Babilonia aturde con su vino rojo. ¿Estás cambiando tu primogenitura, tu herencia, por algo rojo? Esaú lo hizo. Fue un profano e idólatra. No cambies tu herencia. No vendas tu primogenitura. Elige a Dios y heredarás el reino. Podemos tener confianza y seguridad en Él. Podemos tener confianza y seguridad, esperanza en sus promesas. Jesús dijo que fue a preparar morada para nosotros. No es un quedarme sin nada. Vamos a tener algo mejor de lo que tenemos a día de hoy. Vamos a tener algo eterno, algo imperecedero, que a día de hoy no vemos, que a día de hoy es invisible, que a día de hoy está en los cielos y aún no se ha concretado en la historia de la humanidad, pero que ocurrirá. Él regresará para salvar a los que le esperan. Y vamos a leer un último texto y con él terminamos. Hebreos 11. Hebreos 11, versos 13 al 16. Está hablando de nuestros padres. Abraham Avinu, nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. Dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Y dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, y Abraham no volvió a Ur. Fue un viaje de ida sin retorno. Pero anhelaban, verso 16, una mejor, una patria mejor. Esto es, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios nos ha preparado una ciudad. Jesús está preparando morada para nosotros. Él volverá para redimirnos, para reunirnos de esta gran dispersión en la que estamos y está el pueblo de Dios a día de hoy. La pregunta es, ¿tendrás tu éxodo? Muchas gracias. Abraham y la tierra prometida. Y hasta aquí el estudio de hoy. Si te ha gustado, recuerda darle un like al vídeo, comparte con otras personas a las que les pueda gustar este contenido y por favor, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y ayuda a que este canal crezca. Muchas gracias.